clase 10 de la materia de geografía. Mi nombre es Gabriela Valdés. Antes de que continúes viendo este video, te recomiendo que si aún no ves la clase 6, acudas a ver ese video, ya que en ese video hablamos sobre la litosfera. Vimos la dinámica interna de la Tierra, vimos características del núcleo, del manto y de la corteza terrestre. También analizamos qué son las corrientes de convección que ocurren en el manto. También vimos qué es una placa tectónica y diferentes características de las placas tectónicas. Vimos los 3 tipos de movimientos o tipos de borde que pueden tener las placas tectónicas, que son convergente, divergente y transformante. Los analizamos en esa clase. Todo eso es importante para que entiendas algunas cosas y conceptos que retomaremos en esta clase 10, porque esta clase 10 está dedicada a analizar las principales características de algunas placas tectónicas que te pueden preguntar en el examen. Entonces, hay que recordar que una placa tectónica es un gran bloque rígido que se encuentra debajo de la corteza terrestre que habitamos. Las placas tectónicas se encuentran debajo de esta corteza y arriba del manto superior. Ya vimos que el manto superior está en constante movimiento por las llamadas corrientes de convección, y esto hace que las placas tectónicas también estén en constante movimiento. Vimos que era el borde divergente, que era el borde transformante y que era el borde convergente. ¿Qué placas tectónicas te pueden preguntar en el examen? Bueno, antes de hablar de las características de algunas placas tectónicas, unas consideraciones. Vamos a recordar que las placas tectónicas se pueden dividir de dos maneras. Por un lado, tenemos la división o clasificación de las placas por su tamaño. Vamos a tener placas primarias, secundarias y terciarias. Las placas primarias serán aquellas más grandes, las de gran tamaño. Las secundarias serán medianas y las terciarias las más pequeñas. En este caso vamos a ver placas tectónicas primarias, que serían las más grandes, y algunas, por su importancia, vamos a ver algunas secundarias. La más importante de ellas y que debes de conocer, la placa de Cocos. Pero la gran mayoría de las placas que te pueden preguntar en un examen van a ser placas primarias, las de mayor tamaño. Y la segunda clasificación que hay de las placas tectónicas es por placas oceánicas o placas continentales. Las placas oceánicas son aquellas en las que arriba de la placa hay océano, y las placas continentales son aquellas en las que arriba hay continente. Pero también podemos ver que hay placas que tienen tanto océano como continente. En este caso serán placas mixtas. Ahora sí, ¿qué placas tectónicas te podrían preguntar en el examen? Vamos a comenzar con la más importante, por diferentes razones. Placa del Pacífico. ¿Cuáles son sus principales características de la placa del Pacífico? La número 1 es que la placa del Pacífico es una placa oceánica. Como puedes observar en el mapa, gran porcentaje o casi la totalidad de la superficie es oceánica, salvo las islas del Pacífico. De ahí en fuera, todo lo que descansa sobre la placa del Pacífico es justamente el océano Pacífico. Entonces es una placa oceánica. Segunda característica, es la placa tectónica más grande de todas. Si bien, si observamos el mapa, podríamos ver que la placa norteamericana o la placa euroasiática son muy grandes. Debes de tomar en cuenta que un planisferio tiene una proyección
cilíndrica. Y recuerda que uno de los defectos que tiene esta proyección es que distorsiona el tamaño entre más nos alejemos del ecuador. Entonces, en este mapa, toda la zona norte pues tiene un mayor tamaño de lo que realmente es. Por eso se ven estas placas tectónicas tan grandes. En la realidad, la placa tectónica más grande de todas es la placa del Pacífico. Y tercer característica, y que suele venir en los exámenes, es que la placa del Pacífico es la placa más peligrosa del mundo. En ella se encuentra gran parte de lo que se conoce como el cinturón de fuego del Pacífico. El cinturón de fuego es todo este arco que se forma entre el límite de la placa del Pacífico, la de Cocos y la de Nazca. Todo lo que se encuentra del lado asiático y del lado americano. ¿Por qué se llama cinturón de fuego? Porque es la zona más sísmica y volcánica del mundo. Alrededor del 80 a 90% de la actividad sísmica la encontramos en el Pacífico. Y alrededor del 90% de los volcanes los encontramos igualmente en el Pacífico. Entonces, en el Pacífico es la zona más sísmica del mundo. Basta con hablar con Japón, de la falla de San Andrés, del caso mexicano y de Sudamérica. Toda la zona del Pacífico es realmente sísmica. Y en el Pacífico encontramos la mayor cantidad de volcanes. Entonces, la placa del Pacífico es donde encontramos mayor sismicidad y mayor vulcanismo. Incluso basta con hablar de la isla de Hawái, ¿no? Que es un punto caliente, es un volcán. Siguiente placa tectónica que te pueden preguntar en el examen por su importancia será la placa norteamericana. Una característica que van a tener todas las placas primarias, es decir, las más grandes, es que llevan el nombre de donde están ubicadas, ¿no? En este caso, ya hablamos de la placa del Pacífico, que está en el Océano Pacífico. La placa norteamericana, como bien lo dice, la encontramos en la parte norte del continente americano. Entre sus características más importantes se encuentran: abarca casi toda la República Mexicana. Un 85% de territorio mexicano se encuentra sobre esta placa. Si vemos el mapa, gran parte de territorio mexicano está sobre la placa norteamericana, salvo las Baja Californias, que descansan sobre la placa del Pacífico, y parte del sur de México, que está sobre la placa del Caribe. De ahí en fuera, todo territorio mexicano está sobre la placa norteamericana. Siguiente placa tectónica, y que es de gran importancia para el caso mexicano, placa de Cocos. La placa de Cocos es una placa secundaria por su tamaño y es una placa oceánica. Se encuentra debajo del Océano Pacífico, en la parte centro y sur del territorio mexicano. La placa de Cocos es la responsable de los sismos en el centro y sur de México. Si vemos el mapa, ¿no?, y vemos la localización de la placa de Cocos, la encontramos en la parte occidental y sur de la República. Es una placa oceánica y, lo más importante, gracias a esta placa tectónica, el centro y sur de la República es altamente sísmica. Ya sabemos que nuestra zona sísmica son los estados de Colima, Jalisco, Michoacán,
Guerrero, Oaxaca y Chiapas, justamente donde la placa de cocos hace subducción con la placa norteamericana. ¿Qué es subducción? Recuerda que la subducción es cuando una placa oceánica se sumerge por debajo de una placa continental y le empieza a golpear. Entonces la placa de cocos se sumerge por debajo de la placa norteamericana y la principal consecuencia de la subducción es la actividad sísmica, los sismos. Entonces tenemos un movimiento convergente de subducción. Un caso parecido es con la placa tectónica siguiente, que es la placa de Nazca. La placa de Nazca es una placa igual oceánica, que igual tiene un movimiento de subducción con la placa sudamericana. La placa de Nazca, debido a este movimiento de subducción, es la responsable de los sismos en Sudamérica. Chile es el principal país de Sudamérica que más sufre de sismicidad. La Gran Cordillera de los Andes, este gran sistema montañoso en Sudamérica, es consecuencia de la subducción de esta placa. Entonces, la Cordillera de los Andes, uno de los sistemas montañosos más largos del mundo, es consecuencia de esta subducción. Siguiente placa tectónica, placa africana. Igual se trata de una placa primaria. Si observamos, entre su principal característica sería que todo continente africano está sobre ella y parte del océano Atlántico en el oeste y parte del océano Índico en el este. Algo muy importante que podemos observar en el mapa es que tiene un movimiento divergente con la placa sudamericana. Por eso vemos que estas dos placas se están separando. Por eso las flechas van en sentidos contrarios. Esto nos indica que en medio del océano Atlántico hay un movimiento divergente. Aquí las placas tectónicas se están separando. ¿Qué provoca el movimiento divergente? Vamos a recordarlo. Que dos placas tectónicas tengan un movimiento divergente, que se estén separando, hace que haya una renovación de la corteza terrestre. Al separarse dos placas, se facilita la salida de magma al exterior. En este caso, como esta salida de magma ocurre abajo del océano, lo que provoca es la extensión del fondo oceánico. Entonces, el borde divergente. Al separarse las placas, emerge magma, ese magma se enfría, se convierte en relieve nuevo, y esto, como está ocurriendo debajo del océano Atlántico, provoca una extensión del fondo oceánico. Y a su vez, esto provoca que el fondo oceánico se esté extendiendo, provoca el desplazamiento de los continentes. Por eso, cada vez más América se va separando de Europa y de África, debido a la divergencia y a la extensión del fondo oceánico en medio del océano Atlántico. Siguiente placa tectónica, placa indo-australiana. Si vemos nuestro mapa, aquí el mapa nos la indica como si fueran dos placas separadas. Se pueden estudiar por separado, por un lado la placa de la India y por otro lado la placa australiana, o se puede ver como una sola, como una placa primaria, y llevaría el nombre de placa indo-australiana.
Su principal característica que te pudieran preguntar en el examen es que su choque con la placa euroasiática, es decir, esa placa que está arriba de ella, en la parte norte, formó el sistema montañoso del Himalaya, un sistema montañoso de los más importantes del mundo. En ese sistema montañoso se encuentra el monte más alto del mundo, la montaña más alta, que es el Everest. Entonces, el sistema montañoso del Himalaya se formó cuando la placa indo-australiana chocó con la placa euroasiática. En el pasado, esta parte estaba llena de agua. Al chocar estas dos placas tectónicas, elevaron la corteza, haciendo que el agua se desbordara y la vida marina que ahí vivía quedó hasta arriba en la cima de los montes Himalaya. Esos animales marinos obviamente murieron en la cima y quedaron sus fósiles. Cuando los montes Himalaya empezaron a ser escalados por el ser humano, encontraron la existencia de fósiles marinos en la cima del Himalaya. Esto llevó a cuestionarse de por qué hay fósiles marinos hasta arriba del Himalaya, de los Himalaya. Pues la respuesta es esta. Debido al choque de estas dos placas, la indo-australiana y la euroasiática, hicieron que el relieve se elevara y pues esos animalitos quedaron hasta arriba. Obviamente murieron y quedaron sus fósiles. Entonces, principal característica de la placa indo-australiana, que cuando chocó con la placa euroasiática formó los Himalaya. Y por último, placa euroasiática. La placa euroasiática es de las más antiguas, de las primeras bloques en formarse, el primer bloque en romperse, es de los más antiguos. Abarca dos continentes, de ahí su nombre, el continente europeo y continente asiático. Y su característica más importante que te pudieran preguntar en el examen es el choque de la placa euroasiática con la placa africana formó el sistema montañoso de los Alpes. Y los Alpes se sitúan al norte de Italia y de Suiza, que es la parte más conocida de los Alpes, ¿no? Esa parte de los Alpes suizos, ¿no? Pero este sistema montañoso también encontramos desde Italia. Entonces, si vemos nuestro mapa, en algún momento la placa africana chocó con la placa euroasiática, formando este sistema montañoso en Europa. Esas serían las principales placas tectónicas que te podían preguntar en el examen. La gran mayoría de ellas son placas primarias, ¿sí? Y sus principales características que han venido de alguna forma como pregunta de examen.